Con motivo de la celebración de los Goya en la ciudad de Granada, una contribución promovida desde el Museo Arqueológico es hacer un pequeño homenaje al cine histórico. De hecho, Granada es una de las ciudades históricas por excelencia de España, una ciudad que en sí misma es un libro de historia, es una ciudad en la que se van acumulando capas de siglos, culturas, momentos, edificios, personajes de las más ricas y más interesantes de España. Y dónde mejor que en este museo arqueológico no hay un lugar más adecuado para realizar este homenaje. Y a propósito de este homenaje quería hacer una pequeña introducción a cómo nos relacionamos las sociedades con el pasado. Con el pasado en los primeros tiempos, cuando intentábamos reconstruir lo que ha ocurrido, se realizaban narraciones épicas, narraciones orales que se transmitían de generación en generación, y el vehículo era la oralidad, para pasar después a los textos. Toda esa forma de narrar y de reconstruir el pasado se fijó en documentos, se elaboraron explicaciones, y una tercera forma latente durante todo el tiempo y que ha explosionado en el último siglo es la de la imagen. Las imágenes sobre el pasado estaban presentes en las pinturas, en las esculturas, en las grandes construcciones, pero a raíz de la invención del cinematógrafo, o lo que es lo mismo, la escritura de las imágenes en movimiento, la historia pudo adquirir un nuevo tipo de lenguaje que ha enriquecido nuestra forma de ver el pasado en los últimos siglos, que desde los primeros tiempos, desde las primeras grabaciones mudas hasta la actualidad, con las inmensas posibilidades que ofrecen los recursos técnicos, está muy presente en nuestras vidas y en nuestra forma de ver el pasado. Un ejemplo muy interesante de la representación de la Granada histórica en el cine tiene que ver con la Granada del siglo XIX y toda la visión romántica que pivota en torno al personaje de Eugenia de Montijo. En relación con ese personaje no es exactamente una biografía, pero sí es una historia que la tiene a ella como protagonista principal en la sombra. Se trata de la película Violetas Imperiales, de la que se realizó una versión muda, paradójicamente protagonizada por la gran cantante Raquel Meller, y otra sonora en los años 30. De todas formas, la más conocida es la de 1952, una coproducción franco-española en la que se narra la historia de una gitana del Albaicín llamada Violeta Cortés Heredia, que por casualidad, por azares del destino, se topa con el personaje de la emperatriz antes de llegar a la corte francesa, a casarse con Napoleón III, y le predice un gran hecho importante en su vida, a raíz de lo cual se traba una relación que la lleva a acompañarla como asistenta personal a París, en medio de una trama en la que hay un intento de asesinato, etc., y que el compromiso de la gitana salva a la emperatriz. La gitana acaba volviendo a la ciudad de Granada y encontrándose con su amor en los jardines del Partal. Curiosamente, la pareja que lo interpretaba eran dos personas muy significadas de la España-Francia de la época. Por parte de España, Carmen Sevilla, y de Francia, el cantante en esa época instalado en Francia, Luis Mariano. Un ejemplo muy diferente sobre la representación del pasado en el cine, ya en este caso no vinculado con Granada, lo ofrece un personaje del siglo XXI. Podríamos decir que el Indiana Jones del siglo XXI, representado en un personaje de animación que empezó en un cómic y de ahí saltó al cine, el personaje conocido por todos de Tadeo Jones, que ha alegrado muchas tardes a varias generaciones de niños y algunos padres también, contribuyendo a que los niños disfruten a la vez que están aprendiendo. Esta película está inspirada en el personaje de Indiana Jones y de alguna manera intenta, a través de la diversión, de las aventuras, no lo intenta pretendidamente, pero transmite a la sociedad cuáles son las características del prototipo del arqueólogo, que anteriormente estaba fijado en el personaje de Indiana Jones. La película ha tenido tanto éxito y ha sido tan premiada internacionalmente que, partiendo de un corto, pasó a un largo, ya va por 3 versiones y hay una cuarta
que se está preparando en la actualidad. Una película inexcusable a la hora de hablar de la antigüedad en el cine es la película Gladiator, que hemos visto casi el 100% de los mortales. Raro es encontrar a alguien que no la conozca. Aparte ahora tenemos la actualidad de que está recién estrenado Gladiator 2. Y bueno, esta película marca un antes y un después a la hora de representar la antigüedad en el cine, porque el cine de romanos, como se llamaba antes, estuvo de moda a principios del siglo XX, en los años 50 y 60, y luego estaba adormecido hasta que llegó Gladiator en el año 2000 e inauguró un nuevo milenio de cine de romanos a través de esta recreación, esta reconstrucción fantástica, sirviéndose de medios digitales de la Roma del Imperio. Y es necesario reseñar un detalle que hemos visto pero del que no somos conscientes, y es que el hecho de que por fin el protagonista es un hispano. Suele ocurrir en las películas de romanos que el protagonista tiene mucho que ver con el mundo anglosajón, con Britania, cuando Britania era un territorio residual dentro del Imperio Romano. Está bien, ya estaba bien, ya era necesario que un hispano apareciera con este tipo de relevancia. Bien, la película es fantástica, tiene algunos detractores que son un poco especialistas en detectar pequeños errores históricos, pero a mi juicio eso es irrelevante en relación con el mensaje que transmite la película y con el ambiente que recrea, que consigue llevar el Imperio Romano con su gran éxito hasta la isla más recóndita del Pacífico. Eso es un motivo muy importante a tener en cuenta. Y bueno, y pensando en otra película que fuera importante en relación con la antigüedad, no podemos olvidar en lo que tiene que ver con el cine español, Ágora. Ágora es una película del año 2009 dirigida por el director Alejandro Amenábar, por el gran Alejandro Amenábar, que consiguió poner su foco de atención en un periodo de la historia de la antigüedad poco representado en el cine, el mundo de la antigüedad tardía. Hasta la película Ágora solo había, que yo conozca, una película dedicada a la antigüedad tardía, una película del excéntrico, del genial Luis Buñuel, titulada Simón del Desierto. Esta película viene de nuevo a poner la atención sobre un mundo cristiano emergente, conflictivo, en una ciudad tan compleja como la Alejandría del siglo IV, donde mal conviven, habría que decir, la religión pagana con la judía y con la cristiana. Y de los conflictos que ahí surgen, o sobre los conflictos que ahí se desarrollan, se construye la historia que tiene como eje central a un personaje de gran relevancia, Hipatia de Alejandría, la gran intelectual de la antigüedad tardía, la gran intelectual pagana de la antigüedad tardía, que de alguna manera con su representación reivindica a la mujer erudita, independiente, admirada por sus discípulos, y que al final la intransigencia acaba dando al traste con su vida. Bien, la serie de Isabel es uno de los ejemplos más interesantes y más populares de representación de la historia en España en los últimos tiempos. Es una serie que tiene 3 temporadas y se ha rodado entre 2012 y 2014 y que se convirtió en un auténtico éxito, y de la propia serie se hablaba en las barberías, en las tiendas, en la universidad, en todos los frentes. Y de las 3 temporadas, las que no resulta especialmente interesante en el caso de Granada es la segunda temporada, porque trata en gran medida, la mayor parte, de la guerra de Granada y de la conquista de Granada. Y contó con la fortuna de que desde el Patronato de la Alhambra le permitieron rodar en escenarios naturales, y así vemos representado el Patio de los Leones, el Partal, e incluso algunas escenas se rodaron aquí junto al museo, en la Carrera del Dardo. La serie cuenta además con un importante nivel de rigor histórico. Se han preocupado en que estuviera bien documentada y se convirtió, como decía en un principio, en un auténtico referente en la televisión y el cine histórico español de los últimos tiempos. Muy distinto es el caso de María de la O, otra película emblemática de la historia del cine español y que está muy relacionada con Granada. María de la O es una película que no tuvo mucha suerte porque se rodó
en 1936, en los meses previos a la Guerra Civil, y estaba lista para su estreno cuando estalló el conflicto. Y no se llegó a proyectar hasta unos meses después del final de la guerra, y la sensibilidad ya no era la misma. Al régimen le interesaban temáticas determinadas y no esa sensibilidad por el cine popular tan característica de la Segunda República. La película está basada en una canción que tuvo mucho éxito sobre un drama amoroso intenso que dio lugar a una obra de teatro y luego a una película, y esa película está ambientada en la ciudad de Granada y Sevilla y es un testimonio precioso para retratar cómo eran las ciudades en ese tiempo, en el año 36. Uno de los grandes filmes cuando pensamos en la representación de la antigüedad en el cine es el célebre Ben-Hur de 1959. Entre otras cosas, cumple los requisitos de aquellas películas que adquieren tal éxito que a partir de ese momento el personaje tendrá la cara para siempre de su protagonista. Ben-Hur será siempre Charlton Heston por los siglos de los siglos. Además, esta película está basada en una novela del siglo XIX que se ha llevado al cine en varias ocasiones, últimamente incluso también en una miniserie. Y bien, forma parte de nuestro imaginario, del imaginario mundial, cuando intentamos representar los tiempos de la Roma antigua y los inicios del cristianismo, con este personaje de familia noble judía que la desgracia y la villanía sin par de su antiguo amigo Mesala lo lleva a vivir una vida muy complicada. Y su valor, su constancia, su bonomía acaban sacándolo adelante y convirtiendo esta película en una referencia sin par. Incluso la carrera de cuadrigas de esta película es uno de los momentos estelares, yo diría, de la propia historia del cine. Un ejemplo también interesante, menos conocido, pero de gran interés para la representación de la antigüedad en el cine, es una película que en español se tituló Golfus de Roma y en inglés se llamó A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, algo que llama la atención en el cambio tan perceptible entre el título original y el español. Es una comedia basada en un musical de Broadway de los años 60, llevada al cine por un director inglés, Richard Lester, que acababa de grabar una película con los Beatles, y que fue grabada en España en las afueras de Madrid, aprovechando los decorados de una película anterior, La caída del Imperio Romano. La película es deliciosa de ver, es material que se usa a veces en los institutos por los profesores de clásicas porque se presenta una galería de personajes prototípicos de la Roma antigua. Tenemos al esclavo pícaro, tenemos al soldado fanfarrón, al joven bobalicón y toda una galería de personajes que, hechas en clave de musical y de comedia, ofrecen esta película tan deliciosa, a mi criterio.